repente nadie piensa, voy a expandirme, me voy a ir a Coatzacoalcos. Nos empezaron a llegar retailers de allá, nos empezaron a llegar clientes, los clientes tenían súper buen performance, nos pedían mucho, retenían súper bien. Y justamente ahí es donde coincide con los micronegocios, ¿no? Los micronegocios son el 90% de las empresas de México, producen como 300,000 millones del PIB, como el 15% más o menos. Y por defecto están esparcidos en todo el territorio nacional. Naturalmente, si tú te vas a las grandes áreas metropolitanas, pues te vas a encontrar con el 20 o 30% de ellas. El 70% del gran mercado se encuentra ahí. Y cuando nosotros vamos y visitamos, sí es como volver al tiempo atrás. O sea, todo es a pluma y papel, todo es offline y la gente está muy mal atendida. Soy José Bielma, manejo un fondo de capital de riesgo y te invito a conocer las emocionantes historias que se esconden detrás de los emprendedores que luchan día a día por construir sus sueños. Bienvenido a Crónicas del Capital. Roger, muchas gracias por venir. De hecho, ya había querido invitarte desde hace tiempo y justo cuando nos vimos en aquel evento de OpenAI, que Rubén Chávez, el CEO de Presto, hizo un comentario, "Ay, deberías invitar a Roger". Sí. Pues sí, claro. Gracias por aceptar. No, hombre, es con gusto. Gracias, José. Sé que tú eres un emprendedor que tienes una empresa que todavía sigue siendo más o menos confidencial, a pesar de que ya has levantado algo de capital, pero en LinkedIn sigue diciendo stealth. Sigue diciendo stealth, sí. De hecho, lo haría al rato. A mí me encanta tu historia porque empezaste muy chavo. O sea, yo te conocí en el 2019, me parece, una vez que te invitó a pichar CAPEM. Sí. Rodrigo. Y me invitó. Uh-huh. He hecho una buena relación con él de amistad y de negocios y esa vez todavía no lo conocía bien. Me dijo, va a haber un evento, Kyle. Me acuerdo haberte visto ahí pichar a Trato. Sí, hace muchísimo. Estaba bien chavo. Creo que todavía seguía estudiando en ese tiempo, ¿no? Sí, estudiando, tenía como 21 años, 22 a lo mejor recién cumplidos y sí. Todavía no te titulabas. Todavía no me titulaba, de hecho, justamente una de las cosas que decíamos nuestros socios era, vamos a intentar esto, nos quedaba un año para graduarnos, si funciona, pues chido, ¿no? Le seguimos y todo bien. Si no funciona, pues ni modo, nos vamos a trabajar a un banco y ya, ¿no? Que estudiábamos finanzas, entonces todos iban a bancos. Pero no hicieron dropout, o sea, ¿se salieron de la universidad? Uno de mis socios sí, sí se salió. ¿Terminaste? Yo sí terminé, o sea, ya me quedaban muy poquitas materias, entonces pues dije, pues ya termino, ya invirtieron mis papás mucho, entonces pues ni modo de no acabarla. Tú trabajaste como analista en Evídica. Así es. Con Paco Conde. Con Paco Conde. Aquí en Guadalajara. Uno de mis mentores, yo diría, la verdad es que esa experiencia fue increíble para mí. Tenía como 19 años, creo que cuando empecé a trabajar con ellos. Estaba estudiando finanzas en el TEC y fue muy, muy interesante porque invertir en la bolsa, que eso nos dedicábamos, prácticamente es como hacer un MBA, ¿no? Creo que no hay nada como los mercados financieros como para darte feedback, enseñarte y pues poner skin in the game realmente como para aprender algo, ¿no? Entonces aprendes muchísimo de todo tipo de situaciones, gente, inversiones, industrias, competencia. Entonces ahí empecé. Evídica, nada más para dar contexto a quien no lo conozca, bueno, ya es muchas cosas, pero en aquel entonces era un como investment advisor, ¿no? ¿Cómo se llama? En español se llama, es una figura regulada, de hecho. Sí, asesor de inversiones. Asesor de inversiones. Entonces ellos crean portafolios en mercados públicos y le ayudan a la gente a invertir su dinero en la bolsa, ¿no? Exacto. En México y en los países latinos invertir en la bolsa tiende a verse como una inversión de mucho riesgo, ¿no? Sí, de bastante. Aunque realmente no tan riesgoso. No lo es cuando lo haces de largo plazo. Exacto. Pero sí puede llegar a ser cuando juegas, ¿no? Sí, cuando haces trading, cuando te metes a opciones, derivados, cuestiones así, o te metes a cosas que no conoces, ¿no? Al final, como que esa filosofía es, pues, inviertes a largo plazo y ahí lo que buscábamos era emular un poco el value investing, Warren Buffett, todo eso. Y ustedes sí hacían análisis fundamental. Exacto. Hacíamos un análisis súper exhaustivo, muy profundo. Digamos que cuando inviertes en bolsas hay como dos tipos de análisis en general, ¿no? Que es el técnico,
que lo que estás viendo es tratando de entender cómo se comportan los inversionistas y tratas de predecir cómo se va a mover una acción, ¿no? Si va a subir, si va a bajar, si está sobrevendida, si está sobrecomprada, etcétera, etcétera. Y estás buscando, por medio de gráficos, tratar de entender el comportamiento del mercado. Realmente no te metes a ver si es buen negocio, si es rentable, si tiene buen management, etcétera, etcétera. Pero lo que ustedes hacían en Evidica era meterse a estudiar a fondo. 100% fundamental. Nos metíamos muy a profundidad a entender la industria, el producto, cómo genera valor la empresa, el management y la situación específica, que era lo más importante, ¿no? Entonces, nosotros seguíamos una estrategia tipo hedge fund, que lo que hacen ciertos tipos de inversionistas, en este caso como lo éramos, es buscar oportunidades específicas que se derivaban de situaciones especiales. Entonces, por ejemplo, reestructuras, por ejemplo, M&As muy complejos, conglomerados que tenían cosas separadas, cosas medio sucias, honestamente, así como que mucha gente no se quiere meter porque son complejas. Y creo que ahí es donde hay más ineficiencia de precios. Entonces, hay mejores oportunidades con menos riesgo en general. Oye, y es interesante ese background porque ¿tú crees que eso te ayudó de cierta forma en tu carrera como emprendedor? Muchísimo. O sea, básicamente ahí te decía, es como hacer un MBA. Porque pues al final del día te metes a las entrañas de un negocio lo que puedas, porque como inversionista pues no es como que entres a operar, pero por lo menos entiendes las dinámicas clave y creo que unas de las personas que mejores han entendido los negocios a nivel abstracto son como estos value investors, Charlie Munger, Warren Buffett, que para mí han sido como fundamentales en todas las decisiones que tomo en general. Y esos principios clave pues te empiezan a ayudar a explicar y abstraer los negocios de una manera muy especial. Entonces, por ejemplo, nos concentrábamos mucho en entender qué factores van a explicar que a este negocio le vaya bien, mal, que retornen su capital a pues un retorno, una magnitud que eventualmente genera un retorno compuesto extraordinario, ¿no? Que es lo que se busca. Digo, esto ya es como un paréntesis, pero me acuerdo cuando yo conocí a Paco que me hablaba muchísimo de Nvidia. Y en aquel entonces Nvidia no estaba de moda. No, para ahorita nada. es la empresa, Sí, ¿no? Por todo el tema de AI. Y en su momento, pues creo que Nvidia era la empresa más grande del portafolio. Te estoy hablando de 2020 a lo mejor, incluso 2019. Y ahí es cuando prácticamente ha hecho, no sé si 10x o algo así. O sea, tuvo casi retornos de venture en el mercado público. Sí, una locura, pero una locura de verdad. Y en ese momento lo que entendió el equipo de inversiones ahí fue que este tema de AI se venía con todo y ellos eran los mejores posicionados para capturar valor ahí, ¿no? Súper interesante. Y pues ese tipo de cosas las vas aprendiendo, pues metiéndote a fondo, ¿no? Es todo el día estar leyendo estados financieros, earnings calls, cosas de ese tipo y pues te vas haciendo un criterio como de qué hace un negocio extraordinario y cómo puedes generar valor. Y en ese sentido, ¿cómo pasaste de eso a decir, ¿sabes qué? Voy a emprender. Sí. Pues varias cosas, ¿no? Por ejemplo, una es que como inversionista, tú lo sabrás mejor que yo, pero a mí me daba envidia operar los negocios, ¿no? Como tú lo veías y dices, oye, estaría padre hacer esto. Exacto, o sea, como que yo lo veía por fuera y todo era muy chido, como que invertir y ver qué pasaba y todo eso, pero como que yo quería meter las manos y meterme más de lleno, ¿no? Ajá, entonces yo decía, pues tiene que haber algo más allá, ¿no? Que se siente operar un negocio y a la vez eso yo pensaba que te podía ser un mucho mejor inversionista, ¿no? Entonces, en su momento invertimos en una empresa que se llama Service Finance, una empresa en Estados Unidos, Canadá, que hace algo muy parecido a lo que hacía pues, la primera empresa que empecé. Invertimos en esa compañía, básicamente se dedicaba a hacer compra ahora, paga después, aunque ese concepto en realidad no existía en el 2019. Y nos fue súper bien en esa inversión y yo la vi y dije, oye, pero a ver, en México existe mucha mayor necesidad por créditos, en general la penetración de servicios financieros es bajísima y la tecnología ahí está, o sea, con el celular ya puedes entregar un crédito completamente en línea, ¿no? Compra ahora, paga después, pues básicamente es cualquier crédito, ¿no?
te financias y después lo pagas, ya sea una tarjeta de crédito, un crédito personal o el pedirle prestado al loan shark de tu colonia o lo que fuera. Este concepto, aunque mucha gente lo usa y lo vive porque utiliza Trato, es la empresa que tú fundaste, o utiliza alguno de tus ex competidores como Aplaz o Quesky o cualquier otra de estas empresas que hacen algo parecido, ¿podría explicar el concepto como para dummies? Claro, sí, o sea, el compra ahora paga después básicamente es un crédito personal, un crédito de consumo que tú utilizas para hacerte de algún bien, ¿no? Pero la gracia de este crédito, a diferencia de un crédito personal que tú así se lo pides al banco, te lo traen en efectivo y ya tú sabes qué haces con el dinero, ¿no? Acá la transacción es a través de un comercio. Entonces la gracia del modelo es que pues, tú no tienes que ir detrás del consumidor directamente, sino que todo lo haces a través de alianzas con comercios. Entonces haces una alianza, por ejemplo, una mueblería, ¿no? Que al final del día, si tú conoces y entiendes que el 10% de las personas en México, 15 a lo mejor, tienen acceso a una tarjeta de crédito, pues no es muy fácil hacerte de bienes que cuestan caro, ¿no? Sí, como de capital dirías. Exactamente. Como un refrigerador o Exactamente. una sala. Entonces, ahí lo que haces es una alianza, le dices a la tienda, oye tienda, yo le ofrezco un crédito a tus clientes para que compren contigo y nosotros vamos a ayudarte a elevar tu ticket promedio, a elevar tu conversión, a elevar tus ventas y al consumidor le apoyamos a que se haga de bienes a cómodas cuotas, ¿no? El negocio tradicional del crédito pues es cobrar intereses. Exacto. En el caso de compra ahora, paga después o buy now, pay later, es de comisiones, ¿no? Sí, hay comisiones y hay pues interés también, ¿no? En realidad aquí el Buy Now Pay Later ha existido pues de hace décadas, ¿no? O sea, prácticamente Coppel hace Buy Now Pay Later, Banco Azteca, Electra, Aunque no le etcétera. dicen así. Aunque no le dicen así, en realidad el concepto es medio nuevo, pero al final del día es exactamente lo mismo. Aquí el modelo como se tropicalizó es un poco con ambos, entonces se le cobra un fee al merchant, generalmente pues depende un poco de los términos, la negociación y demás, pero es parecido al interchange fee que te cobraría una terminal bancaria, ¿no? Que es que 3, 4, 5%. Ponle que parten el 3% por muy bajo y se puede ir hasta 8%, ya ofreciéndole un beneficio al consumidor como 0% de interés, obviamente a un plazo no tan largo. Ya, y quien paga el crédito puede ser el merchant o el cliente final, pero eventualmente se ve reflejado en el precio, ¿no? Exactamente, Del bien. sí, exacto. Entonces, quien lo paga termina siendo el cliente. Sí, al final del día como que pues el merchant simplemente puede elevarle el costo como lo va a elevar con las comisiones de la tarjeta y Como le pues, hacen los merchants de Rappi o de Uber Eats. exacto. Simplemente cuesta un precio en el restaurante o lo que Exacto. sea, o en el súper, y cuesta Y en las apps te eso más cuesta la muchísimo comisión más. en la app. Exacto. Y lo que Y en pagas es Amazon y en la todo sucede conveniencia. igual. Exactamente. Y se te ocurrió esto, bueno, cuando tú lanzaste a Trato, todavía no lanzaba Quesky Pay y todavía no lanzaba Plazo. Estaba lanzando Quesky Pay y a plazo lanzó más o menos a la misma fecha que nosotros. Pero Klarna, por ejemplo, que es como la empresa más grande, bueno, no, Affirm también, ¿no? Affirm es más grande, sí. Y ellos empezaron mucho antes de lo que empezaron aquí en México las empresas de... Sí, por ejemplo, Affirm empezó por ahí del 2014. Cuando nosotros empezamos a Trato, ya valía como 3,000 millones. O sea, ya estaba muy grande. Sí, ya eran grandecitos. Y Klarna empezó muchísimo antes, en 2006, algo así. Ellos sí fueron los pioneros en Suecia, me parece. Y ya estaban en varios países de Europa y todo. Y en México pensarías, porque México, lo acabas de decir, es un país donde los servicios financieros formales tienen una penetración baja, ¿no? Quizá el producto financiero que más alta penetración tiene, pues la tarjeta de débito o la tarjeta de nómina, que todos los trabajadores formales de México, que son como la mitad de los trabajadores en México, tienen tarjeta de débito. Pero de ahí para abajo es cuentas de cheques, tarjetas de crédito, incluso seguros. La penetración es muy baja, ¿no? Entonces pensarías que un producto de que compra ahora, paga después o buy now, pay later debería tener una penetración alta rápido. Pero bueno, realmente no sé si ha sido así o no. Porque también en Estados Unidos es lo contrario. En Estados Unidos la penetración de los servicios financieros es altísima. Es muy alta. Prácticamente en promedio la gente tiene más de una tarjeta de crédito. Creo que hay 1.2 tarjetas de crédito por persona, algo así.
Y sin Sí. embargo también Buy Now, Pay Later o compra ahora, paga después, tuvo crecimiento impresionante, ¿no? Es una industria gigante y es el futuro. En realidad está creciendo una brutalidad. En México tiene la particularidad que los meses sin intereses existen. Entonces eso facilita mucho las cosas y también la gran mayoría de los retailers grandes ofrecen algún tipo de facilidad, ¿no? Si piensas en Liverpool, Palacio, Coppel, etcétera, pues como que de una u otra manera la necesidad ahí siempre ha estado. Sí. Entonces empiezas tu empresa de compra ahora, paga después, pues una empresa de crédito, Ujú. que es fintech porque era digital. Y cuando yo te vi en aquella ocasión, me acuerdo muy bien que lo que estaban tratando de hacer era compra ahora, paga después para servicios médicos. Ujú. Sí. No me acuerdo si eran operaciones o medicamentos, no me acuerdo si eran medicamentos o... Sí, eran tratamientos en general. Por ejemplo, empezamos con cuestiones como de inyecciones que de repente son caras para las rodillas, cuestiones así, cuestiones auditivas. Y empezamos ahí por, la verdad, una tontería, honestamente. La empresa en la que invertimos, en Nevidica, tenía un competidor que se llamaba GreenSky, que era muy fuerte en el tema médico. Y se enfocaban mucho en temas estéticos allá. Ya. Entonces nosotros quisimos empezar por ahí porque se veía muy atractivo, un mercado gigante y todo eso y demás. Pero aquí como que eso no nos funcionó. Fue muy curioso. Los doctores como que decían, no, pues a mí la conversión no me importa, me llegan pacientes, Estoy pagan lleno, como sea. Ajá. no es mi problema. Exacto, sí. Entonces ahí tuvimos que hacer un pivot, tuvimos que hacer un ajuste importante. Y en su momento fue muy curiosa la historia, pero la realidad es que ya estábamos por darnos un poco por vencidos porque lo intentamos mucho en la industria de salud y no se nos daba, no se nos daba. Y ya en ese entonces ya habían levantado capital. Habíamos levantado un poquito, de hecho levantamos de CAPEM. CAPEM fue la primera línea de crédito que nos autorizaron, nos invirtieron algo de capital, nos invirtió también Finovista, la aceleradora de Finovista. Y de hecho fue un momento muy tenso dentro de la empresa y con los inversionistas porque justamente nos habían invertido con esta idea y de repente pues nos dimos cuenta, oye, no está jalando, no está funcionando, ¿qué hacemos? Y yo fui el primero en proponer, ¿saben qué? Tenemos que cambiar, tenemos que hacer algo diferente. Nada más para dar contexto de esto que mencionas, que es muy común cuando inviertes en empresas de tecnología, ¿no? De reciente creación o las famosas startups, es que la mayoría, bueno, quizá no la mayoría, pero muchas, quizá el 50% van a terminar haciendo algo completamente diferente o parcialmente diferente de lo que empezaron, ¿no? Y al principio cuando yo empecé a invertir y veía un pivot, sí, me da miedo, es como que un pivot, ¿no? Y pues haz lo que dijiste que ibas a hacer, ¿no? Y conforme vas adquiriendo experiencia y vas aprendiendo de cómo es, lo que te encuentras es que pues, es lo más común del mundo, ¿no? Y más que darte miedo, deberías hacerle sentir al emprendedor que es normal y que si llega al punto donde lo tiene que hacer rápido, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, pues fue un tema complicado porque yo llegué con mis socios y les dije, oigan, esto no está jalando, necesitamos hacer algo diferente. Entonces en ese momento Alex, uno de mis cofundadores y yo nos vamos a Tepic Nayarit, que es Tú eres donde de somos. Tepic. Soy de Tepic. También él es de Tepic. Él también es de Ya. Tepic y nos conocemos desde la secundaria y dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos probar si esto funciona en otras industrias, ¿no? En otro tipo de comercios. Ya vimos que los doctores no les gusta, no funciona, no lo usan, a pesar de que enrolamos mucho, incluso hicimos con clínicas a nivel nacional, teníamos buenos partnerships y aún así no lográbamos. Entonces nos vamos y se lo ofrecemos a todos nuestros conocidos, así de que tú tienes una tienda de vestidos, tú tienes una de bicis, tú tienes un taller mecánico, pruébalo. Y literalmente inscribimos como a 15 tipos de comercios diferentes y solamente uno funcionó, que fue el de bicis de montaña, por ejemplo, estas bicis que Pero son... high-end, o sea, caras. Sí, o sea, high-end, entre comillas, al final, pues una bici de esas te puede costar desde 15,000 pesos en aquel entonces hasta 300,000. El tope, ¿no? Exacto. Y yo me había dado cuenta que ahí había una necesidad porque yo mismo era ciclista en su momento y me había costado trabajo comprar una bici, ¿no? Sí, porque si te quieres comprar una buena, pues son caras. Tienes que Exacto. desembolsar una lana. Y ahí, por ejemplo, ese pequeño retailer, pues no te puede ofrecer tantos meses. Entonces, llegamos como a esa opción
y casi inmediatamente empezó a despegar esto y de repente pareció una broma porque volvimos con los inversionistas y les dijimos, ahora nos vamos a dedicar a financiar bicis. Imagínate cómo sonaba eso ya después de haber levantado inversión, como que no sonábamos serios. Sobre todo si no eres ciclista, dices, pues, ¿de qué tamaño puede ser? Ajá, exacto. Entonces hasta nos hacían burla, decían, no, pues va a ser un negocio de bicis o qué onda. Y fue muy curioso porque nunca pensamos que nos fuéramos a especializar en eso, pero el primer año de esa empresa nos dedicamos 100% a las bicis. Y fue muy, muy interesante porque conseguimos a uno y ese uno lo vio el competidor y el También competidor nos quiero. buscó y luego así empezamos a crecer orgánicamente a nivel nacional sin un peso gastado en ventas. O sea, a nivel nacional, no nada más en la región de Guadalajara. O sea, al principio empezamos en Tepic y también súper random, ¿no? En Tepic, Nayarit, ciudad que no mucha gente conoce ni sabe dónde está. Y de repente fuimos creciendo ya. Chica, ¿no? ¿Cuántos habitantes? Es muy chica, tiene como 500,000, más o menos. Como la mitad, como la que Paque, más o menos. Pues sí, Creo que tiene como... la verdad no sé, pero Más o menos. sí. Ya. Y en México y en Guadalajara, se viste a Guadalajara, me imagino que siempre el enfoque en México es México, Guadalajara y Monterrey, ¿no? Exacto. Y a Sí, partir de ahí así te es. empezaste a expandir en las capitales, ¿o? Sí, nos empezamos a expandir. En general fue un crecimiento medio desordenado porque fue muy orgánico. Entonces de repente nos llegó Piedras Negras, que Monclova, que Aguascalientes y así. Y de repente pues ya estábamos en prácticamente todos los retailers de bicis y nos empezaron a contactar las grandes marcas, Giant, Specialized, todas ¿Quiénes son esas. ustedes que están haciendo? ¿Qué? Exacto. Órale. Y estuvo muy, muy interesante. Y de repente, ¿qué sucede? Llega la pandemia. Y bueno, entre muchas otras cosas, se acelera muchísimo la demanda de bicis, los precios suben, hay más necesidad por nuestro crédito, pero a la vez, ¿Por qué se aceleró la demanda de bicis en la pandemia? como que la gente decía, ¿sabes qué? No puedo salir de mi casa, pero andar en bici es relativamente seguro, Ya. entonces me salgo a andar en bici. Entonces creció, pero una locura. Entonces, ¿qué pasó? Se acabaron las bicis, se acabó el inventario. Y no podías importar. No estaban importando y preferían como priorizar los mercados grandes, Estados Unidos y demás, y aquí llegaban muy poquitas bicis. Entonces ahí dijimos, ¿sabes qué? Si queremos seguir creciendo, necesitamos abrirnos más a otras industrias. Dijiste que otras industrias aplican lo mismo. ¿Y Exactamente. cuáles encontraron? Ahí me acuerdo que empezamos a abrir servicios médicos otra vez. Bueno, en realidad fueron dentales, que era como una variación pues, diferente. Ahí están un poco más económicamente motivados en Ya. vender, en Sí, para hacer convertir. estos tratamientos de brackets y Exacto. Invisalign y todo eso. ¿No? Exactamente. Justamente ahí empezamos con unos que se llaman Moons. A Conozco lo bien mejor los Moons. conoces. Ya no se llama Moons, ya se llama de otra forma. Ah, sí. Ah, no sabía. Sí. Pero sí, con ellos Moons era una empezamos. startup que puso clínicas al principio, ¿no? Ujú. Con su Sí. propia tecnología de alineadores. Eran Exactamente. como unas... Te escanean y te hacen una réplica a lo que haría un Invisalign, pero mucho más barato, mucho más accesible. con la propia tecnología de ellos y creo que hacían impresión en 3D o algo así. Exacto, Y exactamente. empezaron a crecer cañón también, me acuerdo muy bien. Empezamos a crecer ahí con ellos y de repente pues ya estábamos en muchas industrias. Empezaron a crecer industrias que nosotros no teníamos ni idea que había una necesidad, por ejemplo, material para la construcción, ¿no? Así como quieres comprar piso nuevo, quieres comprar costales de cemento para tu casa, quieres hacer algo. Y justamente fue muy curioso porque fue a partir de que los directivos de tal empresa de muy grande, regional, de ese tipo de cosas, veían que en las tiendas de bici podías pagar así y decían, yo también quiero eso. Me interesa. Ajá, exacto. Para la gente que hace, ¿era para la gente que hace sus propios proyectos o para los contratistas o lo que fuera que hacen? Generalmente para personas consumidores que compraban su propio material y cosas así. ¿Y en ese entonces ya habías ido a YC, a Y Combinator o todavía no iban? Justamente estábamos ahí, Ya. porque a YC entramos en finales de 2020 y empezamos el batch a inicios de 2021, nos grabamos por ahí de abril 2021. Sí, digo, para los que no saben, Y Combinator es una aceleradora que es muy prestigiosa, sigue siendo muy prestigiosa, de donde salieron muchas de las empresas más grandes, tipo Airbnb y otras de este estilo, y que tiene una tasa de admisión bajísima, ¿no? O sea, creo que admiten más, la universidad más difícil de entrar, admite más gente en promedio
que YC admite startups, ¿no? Y pasas por un programa que dura 3 o 4 meses, no me acuerdo cuánto. 3 meses. Y después, digamos, te gradúas y hacen como un evento con inversionistas donde presentas tu empresa, hablas de lo que estás haciendo, de tu tracción. Y hay empresas de todos los niveles. Hay gente que está empezando apenas y hay gente ya más avanzada. Me imagino que ustedes eran de los más avanzados de su Éramos batch. como un punto medio. La realidad es que hay empresas que entran con millones de dólares en ventas. Nosotros en ese momento creo que teníamos $20,000 al mes en ingresos. Sí. Y después de ahí es muy útil para las empresas de tecnología porque una vez que pasas por ahí es como tu bautizo, digamos, no sé cómo decirle, pero es como Sí, te echan agua bendita exacto. y es muy fácil salir a levantar capital con los fondos de capital de riesgo de Estados Unidos. Exactamente. Es como pues ese sello de garantía de Un que sello. tienes la calidad YC, ¿no? Que pues como tú dices, ¿no? Es una tasa de admisión súper, súper baja, es muy competitivo. El nivel de founders ahí es una locura. Y bueno, en aquel entonces cuando tú fuiste todavía admitían un chorro de empresas de De México y Latinoamérica. de Latinoamérica, Sí. cosa que ya cambió. Cosa que ya cambió y que recientemente un poco empiezan a ver Sí, más. ya me enteré por ahí que entró Sí, una que conoces muy bien. sí. Este, y entonces pasaste por Y Combinator y siempre les pregunto a todos los que han pasado, que entrevisto y que han pasado por Y Combinator, siempre les pregunto si realmente ayudó el programa o realmente lo que ayudó fue que te pusieron el sello y que Ujú. después fue más fácil levantar capital, reclutar Sí. talento, etcétera. Un poco de ambos, yo te diría, sí, sí nos ayudó mucho fundamentalmente. Lo que hace YC es te mete un ADN y si logras cachar ese ADN, sí te transforma como fundador, como empresa, adoptas una ideología y ciertos principios que definitivamente aplicados bien elevan las probabilidades de éxito, ¿no? En su momento, incluso yo te diría, creo que hasta yo pequé un poco de paradigmático como en aplicar el librito de YC. Creo que en Latinoamérica hay ciertas cosas que no aplican, que está muy curioso también, pero sí creo que nos ayudó. A nosotros fundamentalmente nos cambió la vida. Antes de eso no habíamos podido levantar nada de capital, imagínate. Queríamos armar prácticamente un banco y siendo jóvenes, dropout, no teníamos las credenciales, ni la edad, ni nada como para tener la credibilidad con inversionistas de levantar capital y eso nos disparó. Sí, o sea, eso ha cambiado. Eso también ha cambiado en LATAM, pero es verdad que en LATAM es todavía muy importante, sobre todo en México, más que en el resto de LATAM, pero es muy importante ver las credenciales, ¿no? Que dónde estudiaste, ¿Dónde que trabajaste? dónde hiciste tu maestría, Ujú, exacto. que si fuiste a Stanford o no fuiste a Stanford, que si tienes tu, no sé, MBA de Kellogg, Wharton, Harvard, qué sé yo, ¿no? Y la verdad es que en Silicon Valley depende para quién, pero en general se fondean los buenos emprendedores, sean de donde sean, ¿no? Y me imagino que a ti tocó sufrir esa pues en LATAM. Sí. Oye, no Y en estudiaste en 2019, cuando apenas empezaba como a agarrar vuelo, Latam, ya nos tocó levantar en 2021, que fue una época súper distinta de mucho exceso y que nos ayudó mucho también, pero sí, efectivamente, muy diferente acá. Y dentro del proceso de Y Combinator, ¿ustedes todavía les tocó irse para allá o lo tomaron remoto? No, fue remoto en ese momento. Normalmente lo que hacían es que te Te vas a te vivir. tenías que ir a vivir 3 meses o lo que fuera a Mountain View o a Silicon Valley, pues a cualquier pueblillo de ahí, y tenías que ir presencialmente al programa, pero ya a ti tocó por el COVID remoto. Sí, me tocó todo remoto. Lamentablemente sí se perdió un poco esa esencia. Pero bueno, pues al final como que nos ayudó también. Todo nuestro fundraising fue en línea, 100%. Sí, por llamadas de Zoom. Exactamente. En ese tiempo seguían, bueno, tú tenías, para ese entonces que tenías 20 y tantos. 23 más Y o tus menos. co-founders igual, tenían la Sí. misma edad todos. Uno tenía 2 años menos. Nada más chicos Sí. todavía. Ya cuando levantaron capital, me acuerdo muy bien que levantaron de un fondo muy famoso y lo que pasa mucho en YC es que hay muchísimos inversionistas que yo les llamo inversionistas de momentum,
que nada más están tratando de ver qué se mueve, ¿no? Y que en cuanto ven que se mueve, todo el mundo quiere invertir ahí. Como, un poco como borregos, digo, no lo digo despectivo, pero como que todo el mundo nada más está viendo qué hacen los fondos grandes estos. Ustedes sufrieron eso también, no sufrieron, pero lo experimentaron también, que una vez que Axel, o no me acuerdo cuál fondo invirtió, de repente ya todo el mundo quería invertir. Sí, totalmente, totalmente. La verdad es que, por ejemplo, un fondo como Axel, que objetivamente es de los mejores del mundo, de los más grandes, de los más, pues, con más historia, pesa muchísimo y más en la TAM. Y en ese momento ellos apostaron en nosotros y apostaron en una etapa muy atípica de ellos, que normalmente invierten en etapas mucho más avanzadas. Entonces fue muy sensacional en ese aspecto. Y también nos ayudó muchísimo la época, ¿no? 2021 era cuando SoftBank anunció como su fondo de Latinoamérica, todos empezaron a ver Latinoamérica y ellos también. Y pues nos vieron a nosotros en YC y pues fue súper interesante. También Affirm acaba de hacer su IPO, fue una IPO súper exitosa. Entonces se alinearon muchas piezas ahí. Cuando salieron de YC, 21 fue una locura, me imagino que crecieron un montón. ¿Sí crecieron un montón en 2021? Sí, bastante. Y en pandemia y en 2022 incluso. O sea, después de cuando, o sea, lo que pasó en 2021 es que hubo un exceso gigantesco porque cuando fue el COVID, los bancos centrales bajaron las tasas a cero otra vez y de repente, pues, ¿cómo obtienes rendimientos de tu dinero? Entonces, digamos que todo el mundo se volvió a invertir otra vez o muy agresivamente a hacer inversiones de riesgo, ¿no? Y entonces muchísimos fondos, liderados principalmente por SoftBank, pero muchísimos fondos más de repente tenían montones de dinero que invertir. Y fue una época donde pues invertían en lo que hubiera, casi. Sí. O sea, si sabías leer y escribir, sabías a medio hablar, Sí. y tenías un PowerPoint bonito, sí. O un MBA. O tenías un MBA. Ah, bueno, si tenías un MBA todavía más fácil. Sí. Pero de repente veías que cualquiera estaba levantando capital muy sencillo. Sí. Y entonces muchas de estas empresas siguen vivas y van muy bien, pero muchísimas, digamos que no. Sí. Termina el 2021, lo que pasó es que, si recuerdas, es que la inflación no sé, de 10 años de sin haber inflación en Estados Unidos, con todo el estímulo que hubo durante el COVID, la inflación se fue de 0 a 10% en 2021. El Banco Central Gringo, que es la Fed, entra en pánico y anuncia, vamos a empezar a subir tasas, ¿no? Y subió la tasa en 2022 de 0 a 4.5, Sí. 5%, ¿te acuerdas? Exacto. Y de repente todo el mundo dijo, ¿para qué invierto en riesgo? Si teniendo mi lana en bonos del gobierno gringo me da el 5 o el 5.5, no me acuerdo cuánto, entre el 5 y el 5.5. Entonces todo el mundo dejó y entonces secó el dinero para todas las startups de tecnología. ¿A ustedes les afectó eso en el 2022? Sí, muchísimo. La verdad es que ahí pues se truena un poco esa burbuja que se fue gestando desde el 2019, ponle. Y de repente llega un punto en el que no solo para Venture Capital, pero yo te diría, FinTech en general fue castigadísimo. O sea, los negocios FinTech empezaron a ser catalogados como lo peor, de lo peor que podías invertir en VC. Entonces, eso pues obviamente nos afectó mucho, específicamente a nosotros que éramos Buy Now, Pay Later, todavía no llegaban a buenos números en Estados Unidos. Por ejemplo, a Klarna le pasó que creo que SoftBank le invirtió a 40,000 millones. Sí. Y de repente, pum, down round a 6, algo así. Entonces empezaron a cuestionar mucho los méritos específicos del negocio que nosotros estábamos operando. A pesar de que seguíamos creciendo, los fundamentales ahí estaban, Buy Now, Pay Later en México llevaba existiendo décadas, simplemente pues, era cuestión de hacerlo funcionar. No, nos afectó a todos, ¿no? Porque al final del día, si no hay VCs, pues en realidad no hay mucho más como para fondear negocios de este tipo. Sí, si no hay fondos de capital riesgo, pues nadie lo fondea. Exacto. Y aparte de eso pasó, a mí lo digamos, quizás sorprendente o para ustedes difícil fue que eso pasó digamos, de casi de un mes a otro, ¿no? O sea, terminó el año en 2021 y todo el mundo estaba feliz. En enero todo se fue a la mierda. Exacto. Yo me acuerdo que estaba en unas cenas con inversionistas en 2021, finales de diciembre, por ahí. Fue un evento a Miami, nos juntamos con muchísimos inversionistas
Y se empezaba a hablar un poco de, oye, ya está tronando la burbuja y que no sé qué, y todos estaban un poco delusional, ¿no? Como de, no, la tecnología es el futuro y que no sé qué. 2022 inicia y el mercado de valores cae brutal, o sea, la bolsa empieza a caer y ese año le fue brutal a la bolsa, a todos les fue mal. Y ahí como que todos entran en razón y dicen, híjole, pues en realidad, ¿en qué estamos invirtiendo, no? Ya con las tasas con las que estamos. Y ahí se seca el mercado casi por completo. ¿Y ustedes cómo lo resolvieron? Pues mira, ahí la verdad es que fueron varias cosas y de hecho fueron muchos factores que se combinaron. Por ejemplo, en nuestro caso particular, y ahí es donde digo, creo que nos pasamos un poco en el librito de YC porque en 2021 nosotros, en vez de aprovechar el momento y salir a levantar como todos lo hicieron, Sí, nosotros... antes de que cayera todo. Exacto, nosotros nos enfocamos en construir, nos enfocamos en hacer a los clientes felices y los hicimos felices. Pero al final del día, un negocio que está tan conducido por el capital, pues si no tiene capital, pues no puede crecer. Entonces, eso nos pasó, nuestros competidores habían levantado una cantidad brutal de dinero, habían ejecutado muy bien esa estrategia. Entonces, de repente teníamos uno que ya levantó 40, otro que ya levantó 30, otro que ya levantó 100. Y cuando nosotros salíamos a levantar, incluso con buenos números, pues nos decían, oye, pues todos estos te van a ganar, Sí, tienen más dinero que tú. sí, sí, increíble. Eso me ha pasado eso como inversionista. Y sí, sí, eso es una de las cosas malas del capital de riesgo, que no hay tantos actores en el capital de riesgo que tienen una, ¿cómo explicarlo sin que suene a insulto? Son pocos los inversionistas de capital de riesgo que tienen un criterio propio y que son capaces, digamos, de tomar decisiones independientemente de lo que esté pasando a su alrededor. Y rechazan oportunidades muchas veces, o rechazamos en el capital de riesgo muchas oportunidades que son buenas, que resulta después que fueron buenas, ¿no? Exactamente. Y en este punto me gustaría preguntarte algo porque es algo que dicen mucho en YC, ¿no? O Paul Graham habla mucho de eso, que una de las principales causas por la que las startups fallan es por conflictos entre socios. Y entonces, como eso ya se sabe que así es, entonces es muy importante elegir a tus socios correctamente, ¿no? Tú cuando elegiste a tus socios estabas muy chavo, pues estos eran tus amigos de la universidad y en ese tiempo, pues digo, la gente en ese tiempo tiene diferentes grados de madurez y no sé el grado de madurez que tenías tú, pero no te pones a evaluar tanto por qué harías algo con unos y no con otros. A veces son decisiones que, oye, pues me cae bien o es inteligente o me gusta que es muy movido, pero tampoco me imagino, o no sé, te pregunto, hiciste un análisis muy profundo. No, para nada, para nada. O sea, por ejemplo, Alex, pues yo lo conocía de la secundaria, era mi amigo de confianza y, por ejemplo, teníamos clases juntos en la universidad y pues prácticamente por eso, ¿no? Y luego de repente dijimos, Alex y yo, oye, necesitamos un sitio, ¿a quién conoces? Ah, pues a este güey que, que tuvo una clase con nosotros y que sé que sabe programar y pues en ese momento no tienes ni criterio para decidir es bueno o no es bueno, necesitamos a alguien y ya, ¿no? Y digamos que ahorita vamos a regresar, pero ahorita ya tienes un segundo emprendimiento que al rato vamos a hablar en un momento más, pero en tu segunda ocasión, en tu segundo emprendimiento, ¿hiciste un análisis más cuidadoso de cómo elegir a tu socio? ¿O fue más parecido a como la primera vez? No, no es como que haya hecho un análisis así como de pros, cons, una matriz de decisiones, pero creo que la experiencia te va dando una intuición del talento en general. Y en sí creo que fue una decisión muy intuitiva y cuando conocí a mi socio actual, Ramón, fue una de esas personas con las que hablas con él y hay una química inmediata y luego entiendes su trabajo y sobre todo algo que sí pude hacer mucho mejor fue juzgar como que su calidad integral, por así decirlo, su calidad ética, que creo que eso es fundamental, absolutamente fundamental. Y eso pues lo puedes ver con su trayectoria de trabajo, corta o larga, cómo lo referencian, cómo hablan de él, cómo personas en las que tú confías lo referencian. Creo que esa parte definitivamente la hice mucho mejor.
Y la segunda fue como juzgar un poco mejor su nivel técnico, cuando ya entiendes en ese sentido, pues qué tan complementarios son los skills, si te vuelves mucho mejor una vez que ya operaste, ya construiste algo. Sí, porque también me imagino que cuando iniciaste no tenías tanto contexto de las cuestiones de software y técnicas y Nada. de infraestructura. Pero ya que lo hiciste ya, me imagino que ya las tienes. Hoy ya las tienes. Exactamente. Entonces ya mucho mejor. puedes evaluar de una forma más, digamos, certera o más eficaz si tu socio o gente que contratas como empleado va a poder solucionar los problemas que necesitas que se solucionen. ¿Sí dirías que sí es así? Sí, absolutamente. Y además, creo que pues vas mejorando tu brújula del talento. Entonces, es una de las desventajas grandes que creo que tienen los primeros emprendedores, ¿no? Que de cierta manera puede ser extraordinario siendo un primer emprendedor, pero ese skill vas a tener que desarrollarlo. Y ya cuando ya lo hiciste una vez, se vuelve mucho más claro todo. Oye, a pesar de que Atrato es una empresa que sigue hoy viva, tú ya no eres parte de Atrato desde hace tiempo. Uno de los problemas que quizás son más como tabú en el mundo del emprendimiento es que como emprender es tan difícil y construir una empresa importante o algo, digamos, que genere mucho valor, cuesta sangre, sudor y lágrimas. Es muy común que los emprendedores de repente empiecen a tener problemas de salud mental. O sea, por salud mental no me refiero, oye, te volviste esquizofrénico de la noche a la mañana, sino más bien que la presión, el estrés, no dormir, no comer bien, no hacer ejercicio y de repente me ha tocado ver muchos casos de emprendedores que conozco que han sufrido ese tipo de desafíos, ¿no? De hecho, en el podcast algunos han contado algunos de esos retos que han tenido y tú lo sufriste también, ¿no? Sí, bastante. Yo creo que ya han pasado varios años que ya lo has podido digerir y ya, digo, superar, no sé realmente si esa es la palabra correcta, pero ¿es algo de lo que hablas o no? Sí, en realidad esta es la primera vez como que hablo así públicamente en este tipo de contextos, como de algo así. Pero definitivamente, al final creo que hacer una compañía, hacer un producto es extremadamente difícil y cuando es exitoso, de cierta manera lo es también porque tienes que cargar todo ese peso, toda la presión en un momento muy particular, ¿no? Entonces, la manera en la que yo lo viví fue que pues me tocó pues prácticamente desde los 21 años escalar una empresa a casi 100 empleados, millones de dólares en ingresos, ¿no? Levantar capital, cosas que nunca había hecho y con un nivel de madurez pues muy bajo, ¿no? Realmente casi era como mi primera experiencia laboral, haz de cuenta. Y no tienes las herramientas para tomar las decisiones y para aguantar ese nivel de presión que todo emprendedor debe de tener porque pues al final del día creo que si no has tenido esos retos muy difícilmente has llegado a niveles muy extraordinarios, ¿no? Tú eras director general de Atrato Ujú. y la característica del director general, y aparte de ser fundador, es que pues toda la presión la tiene el director general. Sí. Entonces digamos que la principal obligación o objetivo de un director general es asegurarse pues la sobrevivencia de la empresa a largo plazo, ¿no? Y eso significa pues que tienes que asegurarte que haya dinero para pagar la nómina y que las ventas estén creciendo y que eventualmente, aunque en ese momento no sea rentable, pues por lo menos tienes un plan de cómo eventualmente vas a llegar a ser rentable. Y muchas veces no tienes, bueno, no sé en tu caso, pues eso depende mucho de la dinámica del equipo fundador. Ujú. No sé si en tu caso podías hablar de estos problemas con ellos o de estos desafíos, porque también conozco el caso de solo founders que no tienen de repente diciendo, no Sí. tengo con quién hablar, con quién hablo de esto, ¿no? Sí. ¿Cómo fue en tu caso? No, en mi caso la verdad es que con mis socios hubo una súper buena relación en ese sentido, como que todo el tiempo estábamos hablando de eso, pero por ejemplo al mundo exterior y a tu equipo no es tan fácil comunicarles esas cosas y en realidad no sé si es el deber comunicarlo, sobre todo al equipo, ¿no? Porque al final del día, pues el equipo en un momento de estrés voltea a ver al líder y dice, oye, pues, ¿qué vamos a hacer? Y tú tienes que
demostrar carácter, tienes que demostrar claridad, dirección, etcétera. Y bueno, en nuestro caso, la verdad es que sí tuvimos un poco de eso y el tema es, con los inversionistas en general, es muy difícil poder hablar eso, ¿no? Entonces, nosotros a lo mejor con ciertos tipos de inversionistas nos abríamos más, con otros no, quienes nos daban la confianza. Por ejemplo, hay inversionistas como YC. Justo una de las ventajas que te ofrecen es que son súper transparentes, no hacen como que no tienen incentivos para volverte a invertir y tampoco entonces tienes que aparentar nada, ¿no? Entonces vas y les dices las cosas al chile, ¿no? Para que te ayuden. Exacto, y ellos ya han vivido mucho de eso, entonces también te orientan bastante. Así que creo que, por ejemplo, un error que yo sí considero que cometí fue uno de esos. Por ejemplo, no comunicar más al mundo exterior que podíamos beneficiarnos de ayuda, que estábamos viviendo esta situación, cómo la lidiábamos, y al final como que era cómo damos una buena cara para poder levantar, cómo damos una buena cara pues para seguir creciendo y todo eso. Aunque por dentro estuvieras sin dormir, sin comer, estresado, con miedo. Sí, y por ejemplo, algo muy básico y muy simple, pero que es súper, súper fundamental y que, por ejemplo, en mi caso particular dejé de hacer, fue cuestiones esas como básicas, ¿no? Comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, aunque sea salirte a caminar un poco. Y en su momento, en mi mente, a lo mejor un poco madura, yo decía, todo el tiempo tiene que estar invertido en resolver el problema que tengo enfrente, ¿no? Y eso implicaba muchas horas de trabajo, perder sueño y demás. Cuando en una pues, segunda vuelta, como ahorita, pues ya lo entiendes un poco mejor, tienes más herramientas y sabes cómo manejar las situaciones. Sí, también tener vida, digo, no sé si tenías vida social en aquel entonces con Atrato. Mucho. Estabas todo el tiempo de trabajo, trabajo, trabajo. No tenías un momento para irte con tus cuates que no saben nada de tu empresa y que no, te van a querer igual aunque tu empresa falle. Exacto. Y hablar de otras cosas no lo hacías. Exactamente. Por ejemplo, algo que nos decía mucho YC y que resultó ser muy curioso para mí, yo no tengo hijos, pero ellos decían, ¿sabes qué? Invierte tiempo en tu familia, porque pues a lo mejor a tu empresa le está yendo muy mal, pero pues a lo mejor eres buen papá o eres buena mamá, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas te ayudan muchísimo a que el camino sea más llevadero y que a largo plazo pues tengas éxito, porque al final este es un maratón. He escuchado casos de emprendedores que sufren este famoso burnout o que te quemas y que algunos incluso buscan ayuda profesional, ¿no? O sea, van a terapia o Sí. etcétera. Coaches. O con coaches o tienen una red de apoyo muy grande, tienen mentores, tienen amigos con los que pueden desahogarse. ¿Tú qué recomendarías a emprendedores que están sufriendo por lo que tú pasaste? ¿Qué les recomendarías que hicieran? Suena simplista, pero lo básico es inquebrantable, inviolable. Dormir bien, hacer ejercicio, comer bien, ver a tus amigos, ver a tu familia, dedicarle un poco de tiempo, por lo menos, lo mejor que se pueda. Eso es fundamental y que es tan básico que a la gente se le olvida de repente. Es muy fácil decir, oye, ¿sabes qué? Tengo que trabajar muchísimo y me pierdo tal cosa, ¿no? Creo que eso en esta ocasión yo diría nunca, ¿no? Nunca más. Sí, nunca. O por ejemplo, entrenar, cosas así, es algo que parece que no es prioridad porque lo puedes aplazar, pero en realidad sí, tienes que seguirlo haciendo siempre. Y la otra, yo te diría, el tema de coaches, terapia, definitivamente ayuda mucho, mucho, ¿Tú muchísimo. tienes mentores o algún mentor? Sí tengo mentores, pero por ejemplo, yo me enfoco mucho más en la parte de como un grupo de emprendedores que estén en una etapa más o menos parecida a la mía, que vivan problemas similares y que con ellos pues les pueda contar las cosas pues como son, lo que estamos viviendo y seguramente... También, ¿no? Exacto, Ahí tengo este problema, yo hice esto. así es. O sea, no es como que tenga un mentor y que él sea como mi coach o mi terapeuta, sino que generalmente lo hago con diferentes founders y nos vamos a tomar unas chelas y eso ayuda muchísimo también. ¿Terminaste saliendo de Atrato eventualmente? ¿En el 2022 fue? En 2022, por ahí de agosto, salí. Me imagino que fue un momento difícil,
pues al final tú lo construiste junto con tus co-founders y de repente tener que salir fue, me imagino que algo, pues un reto, me imagino. ¿Te tardaste un tiempo en superarlo, por lo que entiendo? Y te fuiste a trabajar a Plátanos en ese Inter, ¿no? Sí. Plátanos, para los que no sepan, es una aceleradora o fondo de Chile que invierte en empresas de tecnología en toda la región en etapas tempranas, ¿no? ¿Y te fuiste ahí como visiting partner o como... Exacto. Como socio de medio tiempo, básicamente. ¿Y tu trabajo ahí qué era? Ahí básicamente en lo que nos enfocábamos pues era en invertir en equipos en etapa súper temprana, en etapa de idea, prácticamente el equipo y la idea, nada más. Y en ese momento les invertíamos $100,000 por el 6%. Entonces mi trabajo principalmente era entrevistar equipos, entrevistábamos 2 veces al año cientos de equipos y pues con base a nuestro entendimiento de qué hace a un buen founder, buscábamos invertirles. Y en eso me concentré. Fue como un descanso activo para mí porque justamente la historia con Plátanos es muy curiosa porque en Atrato los buscamos en su momento para que nos invirtieran. Su primer batch, cuando iban empezando, no nos invierten, nos rechazan. Pero hago muy buena relación con los founders de Fintual, con Paula, etcétera. Y cuando salgo de Atrato les digo, oigan, pasó esto, voy a salir, estoy buscando algo. En ese momento fue muy doloroso esa decisión y pues no quería trabajar como tiempo completo, quería hacer algo como que más tranquilo. Y eso pues la verdad es que me cayó como anillo al dedo. Le dije a Pau, justo estaban buscando a alguien y pues se alinearon súper bien las cosas. ¿Y estabas físicamente, ellos seguían en Chile en aquel entonces? Sí. Porque ahorita están en Ciudad de México, ¿no? Justamente estaban abriendo la oficina de México y yo me incorporé allá a Ciudad de México. Ya. ¿Estuviste en el equipo de inversión o le ayudabas a los emprendedores que ya estaban en el portafolio? Un poco de ambos. Ahí como que todos toman la decisión y entrevistamos todos y todo eso y a la vez tenemos el programa de aceleración, ¿no? Entonces ahí daba charlas, contaba mi experiencia, mentoreaba equipos y todo eso. ¿Y te ayudó tu experiencia en Y Combinator para eso o no? Sí, totalmente. Y sobre todo, creo que una vez que pones la perspectiva como abierta en ver diferentes casos, diferentes equipos y todo, empiezan a hacer clic muchísimas cosas que cuando tú estás 100% enfocado en tu empresa y operando, no entiendes. Ya. Y a mí eso me ayudó muchísimo como a poner en perspectiva ciertas cosas que habíamos hecho bien y mal. Y sobre todo, curiosamente, me di cuenta que, por ejemplo, yo al inicio iba saliendo de mi startup y decía, ¿qué les voy a enseñar? Yo no sé nada, ¿no? O sea, decía, pues, ¿qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué les voy a dar una clase? ¿Tenías en ese entonces el sentimiento de fracaso? ¿De que habías fracasado? Sí, totalmente. Al final, para mí fue un fracaso fundamental y fue muy difícil. Al final fue una decisión que fue lo mejor para la empresa y por suerte tuve el apoyo de muchas personas como en esa decisión. Pero yo por dentro fue así como de puta, aquí... Sí, la cagué. Sí, la cagué durísimo. Y la verdad es que pues me fue muy mal emocionalmente, ¿no? Sí, me costó trabajo recuperarme. Yo diría 1 año de todo el tiempo estar pensando en el hubiera y qué hubiera hecho y cómo hubiera cambiado las cosas y todo eso. Y ay, aquí la regué, hubiera hecho eso. Sí. Sí, esas noches que no puedes dormir y empiezas a... Ay, hay un meme de eso, ¿no? De tu cerebro te está diciendo, Sí. acuérdate de eso que hiciste. Exactamente, justo así. Y también fue una decisión que me costó muchísimo dinero porque imagínate, la empresa iba bien, o sea, en realidad la empresa estaba bien. Yo ya no me sentía con, digamos, los skills como para ser el CEO de la compañía. Voy con mis socios y les digo, oigan, esto está pasando y yo necesito un tiempo. Por suerte lo entendieron y uno de mis socios levantó la mano, él empezó a ser el CEO y él escaló la empresa, pero pues yo acá pues salí y pues al final como era la cara de la empresa y habíamos levantado muchísimo capital, pues también fue una transición muy dolorosa. Y los inversionistas se sacaron de onda, te dijeron que... Sí, de hecho, bueno, en general recibí mucho apoyo
por suerte, ¿no? Nuestros inversionistas en general nos apoyaron, nos dijeron, bueno, pues al final es tu decisión, es lo mejor para la empresa. Y nos terminaron apoyando y en general ayudó mucho que la empresa estaba muy bien y estaba creciendo. Entonces la empresa siguió creciendo en todo. Entonces fue una buena decisión netamente para la compañía. Sí, al final la empresa sigue viva como platicamos hace rato, pero ya no la controlan los fundadores. Sí, ahí tuvo toda una historia también, una historia muy dramática. Básicamente sucedió pues digamos que se podría decir que hubo una Takeover hostil. compra hostil, ajá, exacto, una compra hostil. Y posteriormente se recapitalizó, se reestructuró y pues prácticamente ya terminaron saliendo pues, Todos. mis otros socios, ¿no? Que ahí pues podemos explicarlo desde muchos ángulos, pero en parte es porque la burbuja reventó, no se pudo levantar capital, teníamos fundadores con mucho control, mucho poder, y eso pues eventualmente generó un riesgo importantísimo en la empresa y pues bueno, sucedió lo que terminó sucediendo. ¿Y crees que ahí es un tema de mala elección de los fondeadores o de los inversionistas? ¿O fueron las circunstancias que no te queda otra opción y no había otra opción más que la que tomaron? En su momento se puede explicar mucho porque la compañía después de que yo salí levantó una serie A. Y en esos momentos, a inicios de 2023, por ahí, pues realmente, como decíamos, el mercado estaba seco, no había capital. Y menos para digamos, un jugador un poco cojo, en el sentido de que no teníamos tanto capital como los otros, no teníamos tanta experiencia como los otros. Entonces se hizo una ronda muy estructurada donde se le terminó dando mucho control a un inversionista. Yo ya estaba afuera en ese momento, yo veía todo como espectador. Y a partir de ahí empezaron a surgir, al final del día, cuando tú cedes control, es lo más peligroso que puedes hacer en tu compañía, porque ya pasas de ser un fundador controlador a ser un empleado, ¿no? Y ahí quien toma las decisiones es el consejo y quien controla el consejo específicamente. Entonces, una vez que abres esa puerta, es una puerta que es muy difícil de cerrar, de ajustar. Y eso fue lo que terminó sucediendo. Y pues cuando hubo una desalineación entre el consejo, pues finalmente provocó que el conflicto hiciera que pues quisieran ir a lados distintos. ¿Y cuál iba a ser la solución? Pues sí, quien tenga el poder que lo ejerza y exactamente. ejecute lo que pueda ejecutar y va ahí. Sí, y yo te diría ahí la gran lección es que definitivamente tienes que referenciar a los inversionistas. O sea, suena trillado, suena hasta tonto porque tienes tanta necesidad por capital que dices, pues quien me lo ofrezca, ¿no? A términos razonables, pues voy a confiar en esa persona. Sí, pero no sucede así en la práctica. Pues no. De A hecho, algunos no les sucede. en el ecosistema emprendedor es muy común que la gente, o sea, muchas cosas suceden o se hablan tras bambalinas, pero muy pocas personas están dispuestas a hablar, digamos, on the record, ¿no? O oficialmente. De tal forma que si hay un emprendedor o un inversionista tiene mala conducta, lo más probable es que la voz se corra. No tanto como debería, pero sí sucede que se corre. Pero nadie está dispuesto a poner en Twitter o en X, estos cuates me hicieron esto, ¿no? Nadie lo hace bueno, realmente no sé exactamente por qué, pero nadie quiere quemarse o nadie quiere quedar como ¿cuál será la palabra? El chivato, Sí, hacerte enemigos. Enemigos de gratis. Y entonces eso también genera que hay mucha impunidad con la mala conducta, ¿no? De hecho, estos cuates que hicieron el takeover hostil, los acabo de ver que son fondeadores de una empresa que nos pichó en el fondo. Dije, ay, tienes estos cuates, ten cuidado. Sí. Sí, ya sé. Porque se corrió la voz, ¿no? Todo el mundo sabe lo que pasó. Sí, y es un ecosistema muy chico, entonces todos terminan sabiendo todo, ¿no? Todos terminan sabiendo todo, pero hay gente que no tiene tantas conexiones que después terminan no enterándose. Digo, hay muchas historias. Un emprendedor que conoces iba a tomar el dinero de otro inversionista que yo sabía que había hecho
cosas indebidas así clarísimas en una empresa donde estaba muy involucrado. Y le dije, no, hagas lo que hagas, no importa si yo invierto o no, no agarres el dinero de estos cuates. Porque... Sí. Y le presenté al emprendedor. Y el emprendedor les dijo todo, le dijo, no, estos cuates hicieron esto, hicieron esto, hicieron esto. Me secuestraron mi serie A. Me dijo textualmente tal, 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 tal. Y de repente el otro cuate se queda así, no manches, qué miedo, ¿no? Pero ya iba a recibir el dinero, no había hablado con nadie, o sea, no había hecho due diligence, ¿no? Sí. O sea, lo que dices tú es, como emprendedor deberías siempre, cuando vas a conocer a un inversionista, ver cuáles son sus otras inversiones y, o sea, escribirles por LinkedIn o pedir una intro y decirle, oye, estos cuates invirtieron en ti, ¿qué pasó? Y sobre todo tienes que hablar con los que les fue mal, ¿no? Porque a los que les está yendo bien probablemente ni los molesta, todo perfecto, todo espectacular, pero en los momentos difíciles es cuando se ven los colores de las personas. Y te digo, yo considero que como emprendedor no experimentado, la tentación es mucha por obtener el dinero y ya, da igual de quién sea. Oye, pasaste de trabajar, de Atrato, sales, te vas a Plátanos, estuviste que 1 año, algo así, Más o menos, sí, como un año. y después, relativamente pronto, empezaste de nuevo, o sea, se requieren pantalones, ¿no? Después de que pasaste lo que pasaste, saliste de la empresa por burnout, volver a empezar, me imagino que no es una decisión sencilla. ¿Cómo viviste ese proceso? Fue más sencilla de lo que parece porque como que al final tú sabes y tú sientes que tu camino va por ahí, ¿no? Entonces nunca se me quitó ese bichito de quiero hacer algo, quiero hacer algo, quiero hacer algo. Y eventualmente se volvió una cuestión de con quién y qué, ¿no? Y cuándo también. Entonces como que siempre estuve seguro de que eventualmente iba a volver aquí. Entonces fue un poco más sencilla de lo que pensé en ese aspecto. Y cuando se empezaron a alinear las piezas, conocí a mi socio, dije, este es el momento, tengo que aprovechar. Y bueno, ahí pasó algo curioso, ¿no? Justo con lo de la Serie A, tengo la fortuna, de cierta manera, de que como parte de la Serie A, tienen que limpiar el cap table, incluyéndome a mí, que era pues uno de los accionistas más grandes. Y parte de, digamos, que los términos pues, de la ronda era recomprarme, ahí tengo algo de liquidez y con eso pues puedo volver a empezar. Entonces Sí, ahí se fueron dando las cosas. sin necesidad de tener que salir a levantar capital Exacto. con malas condiciones. Exactamente. Cuando inicias de nuevo, me imagino, no sé si lo has vivido, se habla mucho en el mundo de tech, que será que es como un mito, ¿no? Que el fracaso es como un badge of honor, ¿no? Que tienes como tu medallita de que, como tipo los scouts, que de ayudar de que levantaron basura o le ayudaron a un viejito a cruzar la calle y es como de honor tu, no sé cómo decir, tu medalla o lo que sea. Y entonces, en teoría, en el mundo de de las empresas de tecnología, no está, digamos, son penados socialmente el fracaso, sino que más bien se debe ver como algo positivo porque es una experiencia que tienes y que, digamos, que aprendiste y que te hace mejor en el futuro. Pero mi experiencia es que en Latam o en México, en los países latinos, no necesariamente es así. Pero bueno, es lo que yo creo y es lo que yo he visto, pero me gustaría saber qué opinas tú, porque ahora que empezaste tu nueva empresa en la que vamos a entrar ahora, pues también eventualmente empezaste con tu propio dinero, pero eventualmente saliste a levantar capital. Uh-huh. Y me imagino que así como los emprendedores deben de hacer due diligence de sus inversionistas, también los inversionistas hacen due diligence de los emprendedores, ¿no? ¿Encuentras que el hecho de que hayas salido de Atrato o que hayas tenido ese fracaso, como tú mismo lo dices, te afectó en el proceso de tu nueva empresa? Sí, definitivamente. La respuesta corta es que sí. Yo creo que coincido contigo. En general, en Latinoamérica es un poco mal visto todavía fracasar.
a pesar de que toda esa experiencia es valiosísima. Entonces, por ejemplo, mucha gente dice, oye, pues no quiero emprender porque me da miedo fracasar, me da miedo el fracaso. Y pues, tiene sentido, ¿no? Porque efectivamente es medio mal visto, ¿no? Y más fuera de este mundo, ¿no? Imagínate. Entonces, Sí, en el mundo tradicional de los en el mundo negocios. tradicional, imagínate, ¿no? Fracasar es todavía peor, si todavía en el venture capital es un poco, pero creo que hay ciertos como inversionistas, actores que tienen un poco más esa filosofía de aceptar el fracaso como una experiencia valiosa y apalancarla. Entonces, por fortuna, creo que nosotros nos encontramos con gente muy buena que lo vio así y a nosotros pues nos terminaron apoyando inversionistas que estuvieron con nosotros en Atrato, ¿no? Por ejemplo, Capem, que tú los conoces, que fueron muy buenos, que nos ayudaron muchísimo. Pues el mismo Plátanos, ¿no? Que es nuestro inversionista principal actualmente. Entonces, creo que si yo tuviera que decir, es como un 50-50, ¿no? Hay 50% de personas que van a decir, no, pues, ¿por qué voy a invertir en ti si tú ya la cagaste? Sí, sí, ya casi como si ya, ya Exacto, estás apestado, ¿no? exactamente. Pero bueno, me encantaría que me platicaras de lo que está haciendo ahora. La empresa se llama Grupalia. Grupalia. ¿Nos puedes explicar brevemente qué es Grupalia? Sí. Grupalia, lo que estamos haciendo es un neobanco para los micronegocios. Lo que nos dimos cuenta un poco con la experiencia con Atrato es que nosotros, después de ofrecer el crédito de Buy Now Pay Later, ofrecíamos un crédito personal para que tú obtuvieras efectivo y lo compras en lo que sea. Pero el requisito era que primero usaras nuestro producto de Buy Now Pay Later, ¿no? Y ahí empezamos a notar un patrón en donde nos empezaban a pedir muchísimo crédito, un perfil muy particular de clientes. Y estos clientes eran emprendedores, eran dueños de pequeños negocios. Entonces, nosotros nos preguntábamos y decíamos, oye, pero estas personas, ¿por qué nos piden tanto crédito? Y piden cantidades grandes y cada vez crecen y los retenemos muchísimo. Y ahí nos dimos cuenta que no existen servicios financieros diseñados específicamente para este tipo de personas, que son dueñas de negocios, que tienen necesidades muy únicas. Tienen ciclos de cash flow diferentes a los de una persona asalariada, una persona común. Tienen necesidades de inversión diferentes, capital de trabajo, comprar equipo, cuestiones así. Y como son tan chicos, no los atiende la banca pyme, no los atiende la banca de empresarial, mucho menos, ¿no? Para eso necesitas millones de ventas, etcétera. Y se remiten a la banca de consumo, que es a lo que más se parecen y es a donde los, digamos, mete el banco tradicional, ¿no? Y investigando un poco más, pues todos estos negocios generalmente obtienen sus créditos de las microfinanzas. Específicamente, una de las formas más populares son los créditos grupales. Entonces, el crédito grupal es una industria increíble, súper interesante, donde ganó un premio Nobel, se inventó en Bangladesh. ¿Cómo se llama el que lo inventó? Muhammad Yunus. Muhammad Yunus se ganó un premio Nobel en Bangladesh en su momento, creó la industria de las microfinanzas, es conocido como el padre de las microfinanzas. Y aquí en Latinoamérica y en México se popularizó muchísimo. Entonces, esa industria hoy en día se originan más de 200,000 millones de pesos, como 10,000 millones de dólares al año en créditos de este tipo, 100% destinados a este tipo de perfiles. Pequeños negocios, micronegocios, empresas que utilizan el crédito como una manera para invertir en su negocio de manera productiva. Y la metodología del crédito grupal es muy curiosa porque se juntan un grupo de personas, todas son avales unas de las otras, y si una de las personas no puede pagar, las demás tienen que responder por ellas. Es un aval colectivo y eso hace que sea mucho menos riesgoso, que no tengan que poner un colateral, que no tengan que comprobar ingresos, que es pues precisamente lo que les impide obtener un crédito. Y con el crédito grupal pueden acreditarse cuando antes no podían lograrlo. Entonces, nosotros estamos empezando por digitalizar esa industria, que es una categoría de crédito grandísima, súper popular, y que hoy en día todo funciona con pluma de papel, con sucursales físicas, con muchos procesos, con muchos humanos involucrados, y nosotros todo lo hacemos de manera digital. Esta práctica que tenían en Atrato, donde primero tenías que pedir un crédito de compra-ahora paga después tradicional, el producto que tenían principal, y a partir de ahí daban créditos,
era porque ya conocías el comportamiento, ya sabes que sí pagaba y tú hacías tu propia calificación de riesgo. Exactamente. Y entonces cuando te metiste a analizar, te encontraste, oye, pero a ver, ¿para qué necesitas el dinero? Empezaste a hablar empezaron ustedes a hablar con ellos para entender qué necesitaban. Y ellos te decían, oye, necesito porque necesito comprar mercancía, o necesito comprar insumos, o necesito comprar esta máquina. Y, y pensaron desde Atrato hacer algo parecido, o en ese tiempo todavía no podían. En realidad no, como que ahí el enfoque 100% era consumo, atender consumidores, no era el enfoque O para sea, era un nada. insight que tuvieron y dijeron, qué interesante. Sí, y de hecho muchos de esos tenían ya créditos grupales. De hecho, la primer clienta que atendimos tenía un crédito grupal. Yo en ese momento analizaba los burós, analizaba las solicitudes y decía, mira, qué curioso, obligado solidario, 16 semanas. Le hablamos a la clienta, le preguntamos, oye, ¿qué es esto? Y estaba en default, o sea, estaba vencido. Y nos dice, no, pues es que ahí era un grupo que si no pagas, pues a todas las mandan a buró, ¿no? Y yo dije, qué interesante. Y me puse a investigar la industria, empecé a entender más. No había estudiado hasta ese entonces esa industria de los créditos grupales. Para nada, ni la conocía, En de ese tiempo, hecho. compartamos, ya era pública, ya era una empresa que cotizaba en la bolsa. Sí. Pero Sí, nunca le habías dado doble clic. exactamente. De hecho, eso fue el primer cliente, imagínate, pasaron 5 años después de eso y siguió dándose ese patrón, por así decirlo. ¿La empresa más exitosa de eso es Compartamos o hay otras? En México, definitivamente la más exitosa es Compartamos. Compartamos es el pionero de la industria de las microfinanzas en México. Son un banco listado en la bolsa y un dato muy curioso es que son el banco actualmente más rentable de todo el sistema bancario, el de mayor crecimiento y al mismo tiempo el más ineficiente de todo el sistema bancario. ¿Por qué más ineficiente? Porque, por ejemplo, si tú evalúas sus estados financieros y ves el porcentaje de gastos operativos que tienen con respecto a sus ingresos, hay un índice de eficiencia que se le llama en la banca, donde pues tú mides esa relación, ¿no? Y ellos son literalmente de los más ineficientes. Y es porque tienen que tener presencia física en las zonas donde están sus clientes. Exactamente. Tienen que poner una sucursal, tienen que tener asesores, promotores, todo lo hacen a pluma y papel, literalmente a pluma y papel en mero 2025, imagínate. Y es una industria que está, pues como dijiste, cero digitalizada. Cero digitalizada. Fue algo muy curioso con lo que nos encontramos. Yo decía, fintech, pues ya, o sea, Nubank, que está creciendo una brutalidad, Story, todas las que tú quieras, ¿no? Entonces nos pusimos a investigar esta industria y literalmente no hay nada de tecnología, absolutamente nada. Y para mí fue un shock, fue increíble, porque yo decía, a ver, pues, ¿por qué? Todas tienen celulares, todos los clientes ya tienen un celular. Situación muy diferente a cuando empezamos a Trato, que los celulares eran una cosa distinta. No tenían ni buena cámara, no tenían ni memoria. Y ahorita la tecnología ahí está, la penetración de internet ahí está y pues no hay razón realmente por la cual no se digitalice. Sí, es universal. Antes era, es que no hay internet, pero ahorita ya, todos los celulares tienen internet. Exacto. No tienen cámaras, pues ya todos los celulares tienen cámaras. Todos tienen memoria, todos tienen acceso a una sucursal bancaria en la palma de su mano, básicamente. Y un dato muy curioso es que Atrato también fue parte de los patrones que notamos. Empezó a crecer mucho en localidades fuera del radar. Entonces, como decíamos al inicio, a lo mejor el enfoque tradicional es vas y creces a las grandes urbes, a las áreas metropolitanas, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, ¿no? Pero nuestro producto estaba creciendo en lugares que a lo mejor nunca hemos escuchado. ¿Cuál es el lugar más así que dices tú, random, en donde empezaron a crecer? Que te acuerdes. O sea, por ejemplo, te puedo decir Coatzacoalcos, Ya. Veracruz, ¿no? Que Es hoy una ciudad chica. es una ciudad chica, generalmente nadie piensa, voy a expandirme, me voy a ir a Coatzacoalcos, ¿no? Ahorita un poco más por lo del istmo de Tehuantepec Claro, y por el tren. todo eso, ajá. Pero en realidad no, entonces nos empezaron a llegar retailers de allá, nos empezaron a llegar clientes, los clientes tenían súper buen performance, nos pedían mucho, retenían súper bien. Y justamente ahí es donde coincide con los micronegocios, ¿no? Los micronegocios son el 90% de las empresas de México, producen como 300,000 millones del PIB, como el 15% más o menos. Y por defecto,
están esparcidos en todo el territorio nacional. Naturalmente, si tú te vas a las grandes áreas metropolitanas, pues te vas a encontrar con el 20 o 30% de ellas. El 70% del gran mercado se encuentra ahí. Y cuando nosotros vamos y visitamos, sí es como volver al tiempo atrás. O sea, todo es a pluma y papel, todo es offline y la gente está muy mal atendida. Ya. Generalmente una cosa que se repite mucho en este tipo de entrevistas que hago con emprendedores es que a veces las oportunidades son tan obvias que no se ven, ¿no? Y que mucha gente dice, oye, pero si ya está, en tu caso sería quizá, oye, pues si compartamos ya está, ¿por qué lo haces, no? Si ya está este. Y tu respuesta es esta que me acabas de decir, sí, pero es papel y lápiz, son súper ineficientes. ¿Por qué no se puede hacer eso con mejor servicio digital, em, sin tantas tiendas, sin tanto personal, utilizando herramientas? Me imagino que estás utilizando algo de inteligencia artificial. ¿Y qué te dice la gente cuando me imagino que les respondes eso? ¿Qué te dicen? ¿Te creen, no te creen? Sí, es un tema porque justamente parte porque no hay tanta penetración. Yo te diría, si la penetración a nivel México de servicios financieros es tal, vamos a decir 10 a 15% formal, crédito formal, en esas partes del país son las que bajan el promedio. Y ahí es menos, probablemente debajo menos del promedio, ¿no? Entonces, mucha gente tiene desconfianza. A pesar de eso, por ejemplo, que llegues y le digas, baja una app y obtén una tarjeta de crédito, no es sencillo. Entonces, se basa mucho en la confianza. Entonces, nosotros, algo que hemos hecho es que apalancamos lo que le llamamos líderes comunitarios, que es, tenemos personas asociadas a nosotros que están ahí y te facilitan todo ese proceso de digitalización. Entonces ya no es bajas una app y ya, sino que tienes una persona que ya conoces a lo mejor, que ya tuviste una relación previa y te están ofreciendo un nuevo servicio de manera mucho más fácil, más ágil, más atractiva y más accesible. Y eso es bien importante porque nosotros, yo creo que no lo habríamos podido lograr sin ese componente clave y muchos como que dicen, no, pues yo tengo que ser 100% app y ya, ¿no? Porque ese paradigma de las apps es como de cuando salió el iPhone, ¿no? Del finales de los 2000, principios de 2010, 2011, 2012. Y ahorita el paradigma, sobre todo en la TAM, es otro, ¿no? Oye, necesitas realmente una app, no lo puedes hacer encima de otras plataformas como WhatsApp, ¿no? Que es la que está de moda ahorita. Exacto. En ese caso, ¿ustedes también están tratando de hacer eso? ¿O están con el paradigma de no, si tienes que tener tu app y bajar tu app y darte de alta en el app? Nosotros sí tenemos una app y es el centro de todo, pero la app no funcionaría si no tuviéramos todo lo que está alrededor, ¿no? Que de cierta manera es un acompañamiento de nuestros líderes y también el WhatsApp, sin duda, ¿no? Entonces, por ejemplo, en vez de decirle métete a la app, te llega un mensaje a WhatsApp, lo lees, lo entiendes, le picas y te manda la app, ¿no? Ya cuando quieres hacer cuestiones más complejas. Una pregunta de todo el tema ahorita de moda, digamos, del que todo el mundo habla y incluso el que está moviendo la economía global hoy día, ¿no? Y gracias a este tema, empresas como pues el Magnificent Seven, ¿no? Que es, bueno, ya ni siquiera sé cuándo es Apple, Meta, Google, Amazon, Nvidia, no sé si Tesla, no sé cuál se me esté pasando. Lo que está moviendo ahorita la economía es la inteligencia artificial, ¿no? El hecho de que estos modelos de lenguaje son capaces de imitar de forma más o menos exitosa lo que hacemos las personas cuando nos comunicamos, ya sea por teléfono, por mensaje de texto, por correo electrónico, y que estos modelos de lenguaje son capaces de imitar con un nivel alto, digamos, de eficacia, lo que los humanos hacen. Y entonces está este temor de que la inteligencia artificial va a revolucionar la economía, no necesariamente para bien, por lo menos desde el punto de vista social. Pero bueno, ya me estoy desviando. Pero esto
¿Ustedes están usando inteligencia artificial en los procesos Sí, de Grupalia? sí, bastante. Al final, esta industria ya existe, ¿no? Es una industria grande que funciona, que es muy popular. Y el tema central de esta industria es la ineficiencia, porque se hacen muchos procesos manuales y con muchos humanos involucrados. Entonces, un banco, compartamos, tiene como 20,000 empleados en todo México, de los cuales 90% están en campo, en oficinas, atendiendo a clientes ahí. Y muchas de esas funciones pues, son automatizables. Entonces, por ejemplo, parte de esas funciones es hacer cobranza, ¿no? Lo más sencillo y obvio. Por ejemplo, cobranza con ¿Estos inteligencia cuates van y artificial. tocan la puerta? Exacto. Van, te cobran a la casa, todo eso. Hacen llamadas también, mandan mensajes también, procesan la solicitud, facilitan todo el proceso de la solicitud. Y sobre todo en el crédito grupal, que tiene todo este espíritu humano, precisamente por todo el premio Nobel y todo eso, tiene la particularidad de que hay ceremonias donde tienen que ir varias personas del banco a ver a las personas y justamente su underwriting, o sea, cómo otorgan créditos, se basa en eso, en que te van a ver dos personas, generalmente el gerente y el asesor de la sucursal de ahí, te ven y dicen, tú sí, tú no, a ti menos, a ti más, un poco con su intuición, ¿no? Y funciona, porque la industria funciona. Pero al final del día eso es lo que te genera una inconsistencia brutal al momento de gestionar el riesgo. Y segundo, pues una ineficiencia increíble. Y Perdón que te interrumpa, pero nada más como paréntesis. Estas ceremonias, ¿cuál es el objetivo de las ceremonias? el objetivo de esas reuniones es, bueno, uno en parte que ellos le llaman hacer el visto bueno de los grupos, ver si son Que sean acreditables o no. reales. Exacto. Tiene fines como para controlar el riesgo, por así decirlo, y también con el fin de que se les explique a las clientas términos y condiciones, que entiendan que todas son avales unas de otras y ese tipo de cuestiones, que nuevamente todo realmente se puede hacer con tecnología si lo sabes hacer bien. Ya. Entonces nosotros, por ejemplo, esas reuniones las estamos haciendo de manera virtual, de cierta manera. Utilizamos fotos, donde con las fotos, ahí es un caso de uso brutal, no son LLMs, pero es inteligencia artificial donde detectamos la presencia de las personas y todo nuestro underwriting es sistemático, ¿no? Con base a los datos que obtenemos, por ejemplo, del celular de las clientas y demás. Nosotros decimos que utilizamos datos del mundo real para incorporarlo al modelo de decisión. Entonces, por ejemplo, nosotros mapeamos las ubicaciones de las clientas, qué tan cerca viven unas de otras, por ejemplo, la lista de contactos, las comparamos. Al final, como el crédito grupal se basa mucho en el incentivo social, es decir, qué tan dispuestos estamos a respaldarnos unos de otros, toda esa información vive en la huella digital de las personas. Entonces, si tú has llamado frecuentemente a esta persona, si tú tienes un crédito en común con esta persona, si la tienes en la lista de contactos y cómo la tienes guardada, por ejemplo, un caso muy chistoso que nos ha pasado mucho, es las parejas representan un riesgo importante en los grupos porque se pelean y dejan de pagar, ¿no? Y no hay manera Se, fiable de saber si son pareja o no. Al se final del guardan día, como amor o... exactamente. Entonces nosotros tenemos detectado cómo podemos ver la probabilidad de que sean pareja o no. A veces te puede funcionar para bien, generalmente te funciona O sea, mal. tú lo que quieres es que en un grupo no haya parejas. Generalmente no es lo recomendable porque, pues sí, se pelean y dejan de pagar. Exactamente. Por ejemplo, pasa mucho también con familiares, ¿no? Hermanos, cosas así. Entonces lo que buscas es conformar un grupo con buenos fundamentales donde hay una diversificación de riesgos, ¿no? Tienes una exposición tan alta en una casa solamente. La lógica del grupo es, dices que una presión social, es porque nadie quiere quedar mal con sus vecinos y después ser el apestado o que ya no te invitan a los cumpleaños o a las fiestas o a las carnes asadas o lo que fuera, ¿no? Y entonces la gente tiene una presión extra, aparte de que porque va a estar en el buró o porque te van a estar cobrando, también porque quiere quedar bien y ser quizá un buen miembro de la comunidad o de la, ¿no? Exacto. Si es por eso o... Sí, totalmente. Por ejemplo, el gran insight que tuvo Yunus en su momento es que personas en esta condición, microempresas, personas productivas, en comunidades pequeñas generalmente, no tienen activos para dar una garantía para obtener un crédito.
pero sí tienen capital social, que es un activo de cierta manera, ¿no? Esa confianza se hace como una especie de colateral y tú te basas en ese colateral para otorgar un crédito. Es interesante porque incluso el hecho de que esté en el grupo ya es capital social. Que Porque te inviten. nadie va a admitir en el grupo a un tranza, ¿no? Exacto. Y hay principios como de los grupos que son autorregulables. Por ejemplo, ellos toman sus propias decisiones, ellos deciden a quién sacar, hay un líder de grupo, entonces hay como toda una cooperación, una dinámica de cooperación, coordinación súper interesante. Entonces ahí el meollo de nuestro motor de riesgos es cuáles son esos incentivos sociales y la probabilidad de que se detonen. Si hacemos un grupo con gente que nada más tiene la necesidad de obtener un crédito, ¿qué pasa? Pues, y no nos conocemos, pues ¿por qué yo me voy a preocupar por ti? ¿Por qué voy a ser solidario contigo? Entonces ahí nos enfocamos en ver qué tan fuertes son las conexiones sociales entre ellos para decidir si es un grupo de alto riesgo o no. Esta industria está probada porque es gigante y no solo en México, en muchas partes del mundo. El reto generalmente de fintech en general, o sea, no nada más de Grupalia o de su empresa, o de los créditos grupales, sino el reto que tiene fintech es cómo replicas los servicios financieros formales, dando un servicio al menos igual de bueno, pero gastando una fracción de lo que gastan las empresas tradicionales, que en este caso son bancos o financieras, ¿no? En el caso de ustedes es muy parecido, o sea, ¿cómo voy a poder dar un servicio igual de bueno o mejor que el que ofrece el incumbente, que en este caso es Compartamos, pero por una fracción, digamos, del gasto y del costo operativo a la hora de dar estos servicios o estos servicios financieros, estos créditos? Y para eso estás utilizando un chorro de herramientas, ¿no? Tampoco quiero que aquí reveles ¿cómo se llama? La receta secreta, pero es posible escalar esto, digamos, sin tantas personas, sin tanta gente, sin tantas tiendas. ¿Qué han visto hasta ahora? Sí, es una buena pregunta. Definitivamente es una industria que puede operar a escala, ¿no? Entonces, hoy en día, pues lo podemos ver con la evidencia que existe en el mercado, no solo en México, como tú dices, en todo el mundo. Este es un fenómeno universal. En todo el mundo existe el crédito grupal. En México en particular es grandísimo. Y hoy en día ya hay empresas que operan a una escala brutal. Entonces, por ejemplo, el mismo Compartamos tiene un portafolio de este tipo de créditos como de 2,000 millones de dólares, más o menos. Y creo que el tema es cómo lo logras en mucho menos tiempo, ¿no? Y nosotros ahí es donde creo que juega un papel fundamental la tecnología. Nosotros aperturar una zona no es ir a buscar un local, una sucursal, contratar gente. Firmar un contrato de renta de largo plazo. Conseguir permisos y que además si tienes oficina no es tan seguro hoy en día. Entonces, nosotros apalancamos este modelo de distribución social, así le llamamos, donde al ser ya una industria establecida, elegimos líderes dentro de cada comunidad y ellos mismos son los que hacen esta distribución. Entonces, el reto principal, pues es cómo con la tecnología potencias a estas personas para que rápidamente empiecen a posicionar la zona. Entonces, hoy en día realmente no hay un impedimento para que estemos en 500 ciudades, haz de cuenta. Quizá más bien ahí es el tema de qué tan rápido puedes construir tus propias soluciones para gestionar todo eso y que tengas el fondeo para poder financiar los créditos, ¿no? Sí, y yo te diría, el otro componente clave que es absolutamente fundamental es que es parte de un proceso de no solo incluir financieramente a las personas con el crédito, sino incluirlas tecnológicamente a las personas. ¿A qué me refiero? A que muchas de esas personas no están tan digitalizadas y el hecho de que un poco las forcemos a que hagan todo de manera digital abre un mundo digital. Y ese mundo digital que están abriendo con nosotros hace que sea una relación muy diferente a la que tienen con los incumbentes tradicionales, porque ahí dependes de la oficina, de la persona, del papeleo. Acá tienes en la palma de tu mano
tu propia sucursal bancaria y eventualmente podemos hacer muchísimas más cosas con las clientas porque tenemos una relación directa. Y eso hace que sea más escalable a nivel micro, ¿no? O sea, cómo creces con las mismas clientas, con más servicios, con más productos, con otro tipo de cosas. ¿Dos personas pueden ser parte de grupos diferentes o una persona solo puede estar en un grupo? No, solo pueden estar en un grupo. Y si lo checas, o sea, si otra persona trata de entrar a otro grupo, te dice, no, tú ya estás en este. Sí, y de hecho vamos un poco más allá. Por ejemplo, en esta industria se usan mucho como los prestanombres. Es una cultura bien curiosa porque la gente se presta mucho a sácame un crédito, sí, sin problema. Entonces tenemos maneras de detectar conexiones entre las personas con todos los datos que tenemos. Entonces ya sabemos, oye, tú conoces a este grupo de acá, ¿cuál es la relación? Y se arma algo bien rico en datos porque es muy específico a la comunidad, o sea, son segmentos geográficos bien definidos donde entendemos muy bien la dinámica que ocurre entre cada cosa. Localidad, geografía, relaciones, créditos en común, cuestiones así. Ya. Aparte está padre porque, o sea, fuera de las financieras que dan crédito grupal y compartamos, los bancos no atienden a este mercado, ni a estos individuos. Bueno, a lo mejor Banco Azteca por las tiendas Electra o Bancoppel por las tiendas Coppel, pero BBVA o Banorte, Santander, esos bancos grandes, ni lo ven, ¿no? Bueno, Santander tiene una operación grande de créditos grupales. Tienen un producto que tiene buena escala. Afirme tiene también participación ahí. Digo, es un banco mediano también. Muchos han querido entrar. Banco Azteca intentó entrar de lleno a este segmento y fracasó espectacularmente. Perdieron muchísimo dinero. Nuevamente por un poco lo mismo. Empezaron a encasillar a este perfil de clientes en banca de consumo, que es lo que ellos saben hacer, ¿no? Y este cliente se comporta muy distinto a la banca tradicional de consumo. Tienen ciclos de cash flow diferentes, tienen necesidades de inversión diferentes, sus ingresos son muy diferentes en términos de cómo los compruebas, cómo los validas, cuándo les llegan, etcétera. Y eso es algo que requiere digamos que un enfoque especial a esas necesidades. Y las empresas de fintech, de tecnología financiera, en México en concreto, y quizá el resto de la TAM es parecido, quizá cada país tiene ciertas diferencias, pero como que se han enfocado desde que nacieron en atender, digamos, a las clases medias y a los clientes de nivel medio para arriba, ¿no? Y eso lo han hecho, yo creo que más o menos bien, pero no ha sido, por lo menos en México, no necesariamente ha crecido la penetración de servicios bancarios. Y entonces mucha gente, no sé si seguramente lo has visto, porque en LinkedIn de repente hay gente que ve como un fracaso todo el tema fintech en México, porque dicen, oye, pues sí, muy bien tus tarjetas de crédito, pero pues la penetración de tarjeta de crédito sigue siendo ínfima. El número de cuentas bancarias no ha crecido. La penetración de los seguros no ha crecido. Y así sí te va a segmento. Hay algunos segmentos que sí han crecido. No me acuerdo de memoria cuáles, pero me acuerdo de haber visto. Quizá ahorita me acuerdo. Pero en general la penetración ha seguido más o menos igual de mal. Sin embargo, el hecho de lo que están tratando de construir ustedes en Grupalia sí podría ser, digamos, revolucionario en el sentido de que si todo sale bien, ¿no? Digo, toco madera, pero sí podría ser, digamos, una empresa que pudiera ayudar a crecer la penetración de servicios financieros formales en la base de la pirámide, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Eso para ti es algo que importa? ¿Es algo que te mueve o es algo que es más bien un resultado? No, definitivamente. Creo que este segmento en lo particular me atrevo a decirlo, el segmento más grande y más subatendido de todo México. Y la razón es muy obvia. La razón es que son muy chicos para ser rentables para una operación tradicional. Los pocos que lo logran, bancos, etcétera, lo hacen al costo de una operación súper robusta, súper gruesa, y eso se lo trasladan al cliente con un costo bastante alto, ¿no?
Entonces ahí pues es relativamente cuestionable, ¿no? Yo te diría, uno de los bancos que más ha hecho por la inclusión financiera definitivamente es Compartamos y Banco Azteca, por más contraintuitivo que parezca, porque realmente llegan a los lugares a los que están y ese es el segundo punto. Ellos lo han podido hacer rentable, pero también lo han podido llevar a los rincones que nadie voltea a ver. Entonces, estar en los lugares adecuados creo que va a ser uno de los pilares fundamentales de incrementar esa cifra. Y segundo era lo que te decía, ¿no? ¿Cómo pasas de eso a un modelo realmente escalable? Creo que no lo puedes hacer sin tecnología. Tan es así que a la fecha, pues por ejemplo, un banco Compartamos y todos los referentes de esta industria en lo particular, no hacen cross-selling de productos. O sea, no tienes el crédito grupal y ya está. ¿Por qué? Porque introducir otro producto es una locura de difícil. Tienes que tener más gente, otra oficina, tienes que otro papeleo más, otro asesor más y todo eso. Entonces, yo considero que eso es uno de los pilares fundamentales. Y luego una historia muy curiosa es que nosotros al momento de arrancar esto dijimos, puta, ¿cómo les vamos a dispersar el crédito? ¿No? En estos lugares en particular, el uso de tarjetas de débito no es tan alto. Claro, porque no son trabajadores formales, no trabajan en una empresa. Exactamente. No están en el IMSS. Y aún así, aunque ahí esté Banco Azteca, aunque ahí esté Coppel, no tienen cuenta. No la quieren usar o toda su vida es en efectivo y dicen yo lo hago en efectivo. Entonces, ¿con qué nos empezamos a encontrar? Con que muchos de nuestros clientes van al Oxxo y sacan una tarjeta ahí. De las de Spin. De las de Spin. Entonces la sacan exclusivamente para recibir nuestro crédito. Es fácil sacarla, rápido. Exactamente. Entonces, yo por eso creo firmemente que el tema de la ubicación, de estar ahí, la presencia en los lugares en los que tienes que estar, es lo que genera inclusión financiera. Y aparte Spin es gratis, ¿no? No les cobran, no tienen que tener un saldo mínimo. Si quieres la tarjeta, te cobran 50 pesos. Pero bueno, por la tarjeta. Sí. Pero una vez que ya la tienes, no te la cancelan si está en ceros. No, y de hecho, si descargas la app y tienes nada más como que la wallet, por así decirlo, no te cobran nada. Está bueno eso. Sí. ¿Dónde ves? Obviamente los emprendedores como tú son generalmente muy entusiastas y creo que es necesario ser entusiasta para emprender por lo difícil que es. Y generalmente tratan de pensar en lo que puede salir bien y el cómo sí, más que en lo que puede salir mal y el miedo al fracaso. Con eso en mente, ¿cómo ves tú, dónde ves a Grupalia en los siguientes 10 años? Bueno, 10 a lo mejor es mucho. En los siguientes 5 años. Es una buena pregunta. Yo te diría que en los siguientes 5 años nosotros queremos crecer a una escala que muchas empresas no han crecido precisamente porque en esta industria es muy difícil escalar, ¿no? Entonces, en términos muy concretos, nosotros nos vemos pues prácticamente siendo la plataforma financiera, el neobanco de los pequeños negocios con múltiples productos que les ayuden a manejar su vida financiera, a recibir pagos, a hacer sus operaciones más rentables, a vender más. Entonces, la visión va un poco más a cómo empezamos con una buena relación con las clientas, específicamente digo las porque el 90% de las personas que atendemos son mujeres con actividades productivas que ayudan a su casa, a su familia. Y lo que nos dimos cuenta en el camino es que es un segmento que nuevamente no está incluido tecnológicamente. Entonces hay muchas cosas de su vida personal, de su vida de negocio que no tienen que ver con temas financieros, que podrían ser mucho mejor atendidas con la tecnología, ¿no? Entonces nos vamos generando esa plataforma integral, que es algo que nunca se ha creado porque nuevamente no es rentable, no es tan fácil atender a escala a millones y millones de pequeños negocios que sean como de manera tradicional, ¿no? Entonces, más o menos, eso es lo que nos estamos imaginando que podemos ser, como un neobanco, una plataforma financiera general y eventualmente entrar a otro tipo de servicios que son importantes para el pequeño negocio, pero que no son tan financieros o tan bancarios. Sin revelar nada de información confidencial, bueno, lo que sé es que van muy bien y que a diferencia de la mayoría de las startups, ustedes, es una etapa temprana, a lo mejor no hay que echar las campanas al vuelo, pero por lo menos hoy son rentables, ¿no? Sí, somos cash flow positive. Creo que es algo bien interesante porque justamente
es parte fundamental de la tesis, ¿no? Si nosotros queremos ser 3 veces más eficientes que las microfinanzas tradicionales, pues tenemos que vivirlo. Tienes que poder probarlo desde el inicio. Exacto, porque yo creo que es muy riesgoso dejar esa pregunta para 5 años después, ¿no? Ya que escalaste, ya que O tienes 10 una años. estructura. Exacto. Porque Klarna acaba de hacer su IPO, hablando ya que estamos hablando de Buy Now, Pay Later, y siguen perdiendo un dineral, ¿no? Sí, siguen perdiendo un dineral, pero fíjate que es bien curiosa la historia de Klarna porque ellos partieron siendo una empresa medio tradicional y cuando partieron ya eran rentables. Les empezaron a meter dinero los VCs y se volvieron súper ineficientes. Lo echaron a perder. Ajá. Y por ejemplo, Affirm ya es rentable. Por ejemplo, un caso espectacular es el de Nubank, que tiene una locura de números. Entonces, a nosotros nos enorgullece mucho eso, pero al final del día como que todo responde un poco más a cómo demuestro que realmente con tecnología estamos haciendo una experiencia diferenciada de crédito y segundo, cómo operamos una empresa con fundamentales por mucho superiores a las de las microfinanzas tradicionales. Súper, Roger. Generalmente hago una pregunta al final que es, si pudieras regresar a cuando empezaste, ¿qué te recomendarías? En tu caso estás súper joven, entonces no fue hace tanto. ¿Qué cosa Hace como 6 años, más o menos. Pero bueno, en estos 6 años has vivido altas y has vivido bajas, y has aprendido un montón. Y aún así te hago la pregunta, a pesar de que no ha pasado tanto tiempo porque sigues siendo muy chavo. Pero si te pudieras regresar al 2019, cuando estabas empezando a Trato, y te pudieras recomendar algo que hoy aprendiste y en ese tiempo no tenías ni idea, ¿qué sería? Uf, qué buena pregunta. Serían muchísimas cosas, yo creo, pero a lo mejor si lo pudiera resumir en una, es que suena contraintuitivo, pero creo que habría aprendido las lecciones que aprendí en la primera empresa si hubiera operado algo con alta escala, con alto crecimiento, ¿no? En vez de haberme aventado a lo mejor a un terreno como tan desconocido, tan oscuro para mí, que hubiera agarrado un poco más de experiencia, operado, y yo creo que eso me habría dado las herramientas como para hoy en día operar mucho mejor como opero hoy, con mucha mayor madurez, con más herramientas y cosas así, como que no me arrepiento de haberlo hecho como lo hice, pero al final creo que se pudo haber optimizado muchísimo ese camino inicial. Sí, o sea, si un chavo hoy te dijera, oye, quiero emprender, y tuviera 19 o 20, como tú tienes, o 21, como tú tienes, O la edad que tenga, yo creo. tú le dirías, mejor trata de entrar a una empresa de alto crecimiento para que veas cómo es y para que aprendas antes de empezar a hacerlo tú. Y vivir situaciones como de alta presión, no necesariamente tiene que ser una startup, una empresa tecnológica, porque creo que esto se vive en todo tipo de negocios, pero involucrarse en un proyecto high stakes donde hagas las cosas con tus manos, vivas todas este tipo de situaciones y que puedas cagarla, puedas aprender, puedas hacer conexiones que eventualmente te van a ayudar a construir una plataforma sobre lo que vas a poder hacer cosas mucho más grandes. Entonces, ahorita que estamos haciendo esta empresa, creo que la ambición es mucho más grande por esa visión que obtuve, pero esa visión se puede obtener operando, ¿no? Directamente. Súper. Naz, una última cosa, ¿tienes hobbies? Sí, en general. La verdad es que trabajo bastante, ese es como mi mayor hobby. Pero sé que, bueno, lees mucho, ¿no? Porque Sí, veo que siempre estás actualizado de los temas y sí, ¿qué te gusta leer? me gusta mucho leer, trato de leer todas las noches, ahí con el Kindle saco mi Kindle y leo por lo menos unos 20 minutos. ¿Qué estás leyendo ahora mismo? Fíjate que me gusta mucho leer cosas nada que ver con cuestiones de finanzas, negocios, etcétera. No, de hecho me gusta mucho leer filosofía. En general hay un libro muy bueno, me gusta mucho leer historia, que es un poco una mezcla. Hay un libro que me encanta, que ese lo he leído como 5 veces y cada que puedo lo releo porque es un gran placer. Se llama The Story of Civilization de Will Durant y Ariel Durant. Son unos cuates, una pareja de historiadores que hicieron un
literalmente hicieron la historia de toda la civilización, de toda la humanidad. Escribieron 10 libros de 1000 páginas, vieron los patrones en la historia y los sintetizaron en un libro muy chiquito de 100 páginas, contando todos los patrones de la civilización. Entonces te habla de temas del socialismo, cómo se ha repetido a lo largo de la historia, te habla de la familia, de la religión, de la guerra. Lo voy a leer. Súper interesante, gran libro, es de mis favoritos. Roger, si alguien quiere pedirte un consejo, preguntarte, no sé, que les compartas algo de tu experiencia, quieren que los mentorees, ¿cuál es la mejor forma de buscarte? Yo creo que sería mi cuenta de X. Ahí estoy como Roger Eur y ahí me pueden escribir. Ahí escribo a veces. Sí, te sigo ahí. Y también a veces escribes en LinkedIn. Sí, a veces. Últimamente menos porque hemos estado un poco fuera del radar, pero ya pronto espero estar mucho más activo. Roger, gracias neta por venir, lo agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de aceptar mi invitación y venir al podcast. Una de las motivaciones que tengo yo de hacer esto es que los emprendedores jóvenes puedan aprender de escuchar a los emprendedores que ya pasaron por las malas, por las buenas y de regreso. En concreto es la forma como yo aprendí, ¿no? Escuchando las historias de mi padre, de cómo él emprendió y cómo, pues, todas las que pasó. Y entonces, neta, creo que todo lo que compartiste hoy puede ser muy útil y te agradezco por eso. Con gusto, ¿no? Pues muchas gracias a ti por invitarme, José. Ya está. Un placer. Muchas gracias. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Compártelo y recomiéndalo.